En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿A quién se está haciendo referencia el apóstol Juan en el inicio del capítulo 1 de Juan? ¿Quién es ese Logos? ¿Qué mensaje esencial es la que hoy nosotros necesitamos absorberlo? ¿Quién es el personaje principal de la palabra de nuestro Dios? ¿Cuál es la decisión que debemos tomar ahora? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Esto y más responderemos en este comentario de la lección de Escuela Sabática. Bienvenidos. Mis amados hermanos, un saludo fraterno a cada uno de ustedes. Nuestro buen Dios pueda guiarlos, bendecirlos, socorrerlos. Les saluda el pastor Ananías Mamani. Y para mí es de gran dicha una vez más poder compartir el comentario de la lección de Escuela Sabática correspondiente a esta semana 19 de octubre 2024 con el título La historia de fondo, el prólogo. Queremos mencionar que cuando vamos al inicio de la palabra de nuestro Dios, en el libro de Juan específicamente, en el cuarto libro sinóptico, podemos encontrar mensajes bastante interesantes. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro buen Dios. Jehová Padre, creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso, una vez más te suplicamos para que tú puedas ser con nosotros, de tal modo que al ir a tu palabra, podamos salir fortalecidos, henchidos y sobre todo, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Acompaña, Señor, a tu siervo en la exposición de la misma. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Mis amados hermanos, Juan capítulo 1, el verso 1 hasta el verso 3. Permítame leer la palabra donde dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, tenemos que mencionar aquí que la palabra verbo en el griego significa logos. La palabra logos. Ahora, logos se está refiriendo al verbo, y el verbo, ¿quién es? ¿A quién dice que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios? Es interesante notar que más adelante vamos a explorar a la luz de la palabra de nuestro Dios que este verbo se está refiriendo a Cristo Jesús. O sea, este ya estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. De hecho, podemos encontrar nosotros en el texto original que existe un artículo definido para hablar acerca del verbo. O sea, no es un, sino él. O sea que aquí está hablando de que habla de Dios, pero Dios como un atributo de Jesús. O sea, Jesús es Dios, porque dice cómo estaba y que era Dios. Y estaba y que estaba en el principio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede estar entonces? ¿Cómo puede estar esta relación? Y muchos han tratado de sacar de contexto diferentes detalles. Y el verbo era Dios, de tal modo que el término Dios no lleva el artículo. Lo que en este contexto señala las características de la divinidad. O sea, son los atributos de ser Dios. O sea, la característica de quién es Dios. Jesús es Dios. De tal modo que la palabra nos muestra desde un inicio que Jesús estaba operando desde el inicio de la creación de este mundo como el que creó este mundo, como en el que está la vida. De hecho, en el verso 18 dice la palabra: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Puede uno sacarlo de diferentes contextos, la palabra el seno del Padre. Al final lo cierto es que Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Y estaba en el principio. Ahora, no se refiere específicamente de que existe en el principio de la creación de este mundo. Jesús siempre existió.
Él es el Hijo, el unigénito de la deidad, de la divinidad, Jesús. Y vamos a explorar algunas características más. Podemos nosotros encontrar seguidamente en el verso 3 que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Qué cosa interesante, ¿verdad, mis amados? Porque nos hace mención que ese Verbo que estaba en el principio, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan utiliza de una manera bastante interesante el contexto de habitar entre nosotros, vivir entre nosotros. Podemos encontrar este contexto bastante especial también, porque Éxodo 25:8 hace mención cuando Dios le dice a Moisés que le haga un santuario y que él iba a habitar en medio de ellos. O sea, Jesús viene a vivir en medio de nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros, vivió entre nosotros. Qué cosa fascinante, mis amados. No sé si estamos logrando entender este fascinante contexto de Jesús habitando en medio nuestro con nosotros. Juan utiliza el término logos no en un contexto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. De hecho, nosotros podemos encontrar a la luz de la palabra de nuestro Dios que aquí, cuando se refiere al logos, o sea, no se está refiriéndose en un asunto de una acción. O sea, Jesús viene a hacer un acto, una acción clara para estar en medio de su pueblo, en medio del mundo en que nosotros vivimos. De tal modo que nos podemos relacionar en este sentido de que existe como parte del plan de salvación esta venida del Hijo del Hombre, Cristo Jesús, a este mundo, quien ya existía. O sea, aquí estamos viendo que en el prólogo de Juan, en el inicio mismo de Juan, el apóstol trata de mostrarnos y enseñarnos a nosotros a través de la palabra inspirada, a través de la inspiración divina, que Jesús es eterno, que Jesús no es el primogénito de la creación en un asunto de que fue creado uno de los primeros, como dice Colosenses 1:15 al 17, sino que es el primogénito de la creación, pero no por ser el primero, sino por ser el primero en importancia, porque Jesús es creador, no es una criatura creado por otra persona. De tal modo que hay una unidad clara mostrada a la luz de la palabra de nuestro Dios. El detalle, sabiendo que Jesús ahora es divino, en Él está la vida, en Él fueron hechas todas las cosas, Él estaba con Dios, Él estaba en el principio, todo fue hecho por medio de Él. Ahora viene el sentido de, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? ¿Vamos a escuchar a Dios o no? ¿Qué decisión hemos de tomar? ¿Aceptar que realmente es hijo de Dios? ¿Aceptar que realmente Jesús es Dios? ¿O rechazar? El verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, esa luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la rechazaron. La luz verdadera, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. La luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. No todos quieren gozar de la dicha de la luz y continuar en tinieblas es lo que su corazón los lleva. De tal modo que Romanos capítulo 9, el 10 y el capítulo 11 trata el mismo tema de cómo los judíos rechazaron a Cristo Jesús. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pablo, sin embargo, no termina con una nota negativa, diciendo que muchos judíos junto con los gentiles aceptarán a Jesús como el Mesías. De hecho,
en el libro de Romanos capítulo 11 podemos encontrar en el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Noten este detalle, queridos, porque desde aquí encontramos un concepto donde muchos judíos volvieron a los caminos de nuestro Dios. Muchos tomaron la decisión de poner a Jesús en primer lugar. Algunos eran altos, principales, miembros respetados del Sanedrín, tales como Nicodemo, tales como personajes que Jairo. O sea, que buscaron poner a Jesús en primer lugar. Pero es reconocer que Jesús es Hijo de Dios. ¿Será apto para escuchar la voz de Dios o haremos oídos sordos a esto? En el libro de Juan, capítulo 20, 31, ya en la conclusión de este evangelio, dice la palabra para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna por medio de Él. Así la introducción y la conclusión toman una especie de unidad de ideas, de conceptos, de pensamiento, de invitar a escuchar a Cristo Jesús y creer en Él, que es el segundo contexto que vamos a entrar ahora. La segunda idea de esto de creer en Cristo Jesús. ¿Qué hacer? Juan capítulo 3, el verso 16, texto muy conocido, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí el asunto es creer o no creer. Mire, la palabra sustantivo fe y el verbo de fe, que es el creer, nos invita a tener un contexto bastante interesante, queridos. Y es lo siguiente, que se encuentra una acción, una decisión de hacer, de vivir, de aceptar, de creer y la oportunidad de poner en práctica nuestra fe en Cristo Jesús. De tal modo que Juan no está pensando en un sustantivo, hay que tener fe, sino Juan está, vivamos la fe, creamos. O sea, Jesús vino a morir por todos, pero no todos encontrarán salvación, porque no todos lo aceptan como Señor y Salvador, porque no creen en Él. De hecho, el tema de creer para tener vida eterna es importante, mis amados, porque la palabra en Marcos 16 dice: el que crea será salvo, y el que no crea será condenado. Por supuesto, omití la palabra el que cree y sea bautizado será salvo, pero hago eco de la palabra creer. Creer para salvarse, y si no cree, se condena. O sea, dos caminos: vida o muerte, salvación o perdición, el bien o el mal, Jesús o el enemigo. O sea, solo hay dos caminos que debemos nosotros tomar. Ahora, en este contexto nos está hablando del ser humano, o sea, el ser humano, la necesidad que tenemos de Cristo Jesús en nuestra vida. De tal modo que podemos encontrar que es muy importante poner ahora las verdaderas prioridades de nuestra vida y poner a Cristo Jesús como el autor de nuestra vida. Pero que sea una creencia práctica, porque el libro de Santiago 2:19 menciona que hasta Satanás cree y los demonios creen, pero es una creencia superficial, porque creer es vivir los mandamientos de Dios, creer es vivir según los estándares y los principios de nuestro Padre Celestial. Y luego habla de Jesús para terminar la lección en Juan capítulo 17, el verso 1 al 5, nos dice la palabra de nuestro Dios: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo
antes que el mundo existiera. ¿Qué más, qué dudas más puede haber? Pero aquí nos está hablando de la gloria de Dios, es decir, la gloria. ¿Qué es la gloria? Es la magnificencia, es lo exaltado, es el poder, es la omnisciencia, la omnisapiencia de Cristo Jesús. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, creador del universo. Una vez más, todo lo que antes no existía llegó a existir gracias a Él. En Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, el momento de su muerte, cuando cumplió la misión de buscar y salvar al que se había perdido. Esta idea es bastante interesante porque está conectada, decir, que sea glorificado el Hijo, pero en ocasión de la muerte de Cristo Jesús. Y la crucifixión era uno de las formas más vergonzosos de morir. Pero es paradójico mencionar que la crucifixión, siendo la más vergonzosa, siendo la más humillante, tomó a ser un espacio para que pueda ser presentado la mayor gloria de Dios. Cristo Jesús muriendo por su pueblo, por sus hijos, como sustituto, y en nombre de Él encontrar salvación. Qué ironía esto, ¿verdad? Porque mientras es vergüenza para morir en la cruz, es gloria para Cristo Jesús. Saber que el Hijo de Dios, que Dios encarnado, murió por usted y murió por mí. Qué fascinante. Dios nos ayude. Hay luz en la verdad de que Cristo era con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Es aquella luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con gloria divina y original. Que podamos nosotros tener presente y no dudar más de la divinidad de Cristo Jesús. Él es Dios. Un día vendrá con poder y gran gloria. Llamará a sus hijos y nosotros nos iremos con Él para siempre. ¿Quieres tú prepararte para ese momento especial? ¿Quieres socorrerte en los brazos de nuestro Dios? El Todopoderoso sea contigo. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela Sabática. Oramos. Padre bueno, bendito y alabado siempre seas tú. Señor, en esta oportunidad queremos pedirte para que tú puedas ser con nosotros. Ayúdanos a vivir lo que significa una vida de entrega a tu nombre y a creer que tú eres el Dios soberano, creador de nuestra vida. Guía nuestros caminos para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén, Señor.